Hay un compositor, o hubo un compositor de Funza, Cundinamarca, la perla de la sabana, ¿no? Los guapucheros le dicen a los funzanos, y ya el maestro Churuguaco dirá por qué, que se llamó Víctor Julio Churuguaco. Él compuso muchas obras, pero solamente conocemos una, Pedacito de cielo. ¿Cómo era el violín del maestro Víctor Julio Churuguaco? Pues aquí está su nieto, Raymond Churuguaco, acompañado por el maestro Jorge Alexander Cao Arciniegas. Maestro Raymond, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar acá, compartir con ustedes un poco de la historia de mi abuelo, quien pues con mucho orgullo lo presento, ya que es un gran exponente y sobre todo por la obra Pedacito de Cielo, que estuvo en varias partes de Colombia, incluso estuvo también a nivel internacional. Entonces pues es darles un poco ese abrebocas de cómo era Funza en el siglo XX y pues cómo era mi abuelo en ese entonces. Entonces, pues nuevamente, muy agradecido de estar acá. Muchas gracias a todos por asistir y espero que sea de su agrado. Antes de empezar, ¿por qué les dicen guapucheros? Guapucheros es porque existía, aunque pues están como... Hay algunos que dicen que ya se extinguió, hay otros que dicen que todavía hay unas pequeñas reservas, que era un pececito muy pequeñito que se llamaban guapuchas. Entonces se daba mucho en Funza. Entonces, pues por eso quedó nosotros los funzanos como guapucheros. Ahí Pero pues, en el humedal Gualí, ¿no? Ahí en el desafortunadamente, humedal Gualí se daban, ¿cierto? Las sí, guapuchitas sí, y las cocinaban y, ¿sí? Con exactamente. maicito. Entonces ya por consumo, ya también por el tema de empresas, por cosas, pues obviamente pues se fue extinguiendo la guapucha, pero pues dicen que todavía hay algunas reservas, entonces pues esperar si eso es confirmado, ¿no? Recuperaremos, pero funzano viejo que se respete dice soy orgullosamente guapuchero. Maestro Churuguaco, bienvenido con el aplauso y escuchamos para recordar a la obra de su abuelo. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes. Como siempre, pues agradecerles a todos, acá a la maestra, por la invitación, por hacer parte de este gran encuentro de investigadores. Yo, por mi parte, pues estoy en el proceso de ser un investigador, pues gracias a mi compañero, al maestro Jorge Cao, quien fue quien, dentro de su proyecto de la universidad para la distrital, pues nos metimos en este tema de investigar sobre la rumba criolla y pues le dije mi preciosa idea de decir, bueno, pues hagamos algo sobre mi abuelo. Yo sé que mi abuelo fue muy importante y pues empezamos en este gran recorrido que les vengo a mostrar a continuación. La primera obra que interpretamos con el maestro Jorge se llama Andariega. No sé qué creen que signifique Andariega. ¿Qué creen? A ver, dime.
Ok, ¿quién más de pronto? Andariega. Dime. Por ahí puede ser, sí. ¿Alguien más de pronto? ¿No? Bueno. Andariega es ese tema en donde mi abuelo quería ver cómo mostrar el andar y venir de cada funzano, en especial de una mujer que siempre andaba por la misma calle, iba, volvía, iba y volvía. Entonces de ahí salió esa obra que se llama Andariega. Entonces cositas así fue como que mi abuelo se inspiró en el tema de crear rumbas criollas, como muchos compositores con la vida cotidiana pues pudieron hacer grandes composiciones que es del diario vivir. ¿Listo? Entonces pues bueno. A ver, listo. El violín de Víctor Julio Churuguaco. Víctor Julio Churuguaco Camacho, pues él es mi abuelo. Él nació el 23 de julio de 1916. Él viene de una familia, como muchas en ese entonces, de campesinos. Él vivía a las afueras de Funza. No sé si nos podemos ubicar. De pronto ustedes conocen o han escuchado de pronto de La Punta en Funza o camino hacia La Vega. ¿Sí? Bien, sí. Por ahí más o menos era la ubicación de la finca de mi abuelo. Él pues obviamente de familia de campesinos. Él tuvo, digámoslo que alguna que otra cosa de contar con un recurso para poder aprender algo de instrumentos. Él aprendió muchos instrumentos, entre ellos pues el fuerte, pues es el violín con el que se desempeñó más, pero aún así pues él tocaba tiple, él tocaba bandola, él tocaba guitarra, incluso pues más adelante más o menos les vengo como a mostrar cómo era entre lo empírico y lo virtuoso de ese entonces para poder desempeñar pues varios instrumentos. Entonces él en su vida pues pasó por muchas cosas, él fue carpintero, él fue ebanista, él tuvo temas de políticos. Él fue inspector de aseo en Funza, él también fue el alcalde en el municipio de Villeta, también tuvo un puesto muy importante en Tenjo, incluso pues gracias a pues, lo que él desarrolló, hay una plaza que tiene el nombre Víctor Julio Churuguaco. Esta es la Funza del siglo XX, entonces como muchos municipios regidos sobre el catolicismo, entonces la mayoría de sus fiestas populares pues eran más que todo en torno a la iglesia. Entonces pues tenemos todo lo que es la Semana Santa, todo el Corpus Christi, todo el Via Crucis, que por lo general eran varias caminatas por todo Funza, en donde con figuras pues se mostraba cómo era el tema del Via Crucis. Aquí está mi abuelo, Víctor Julio Churuguaco. Como les decía, él aparte de aprender en el tema de música, pues también hizo pinturas, hizo cosas en madera, fue carpintero. Entonces, tenemos acá una de las pinturas de él, que él hizo en ese entonces, que el tema de Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, entonces trató como de hacer ese tema. Y arriba, una de las grandes presentaciones que tuvo mi abuela en ese entonces en la Casa de los Presidentes con el presidente Vargas Lleras. Este es un fragmento, más o menos en el 86, en donde había un programa a nivel de Colombia que se llamaba Colombia y su folclore. Entonces pasaban por varios municipios, por varias ciudades, en donde querían mostrar precisamente eso, el folclore, querían mostrar sus tradiciones. Dentro de ese video, por ejemplo, están como el tema de las colaciones, el tema de cómo se inicia un grupo de danzas que también es muy conocido en Funza. Entonces, parte de ese documental, pues, entrevistaron a mi abuelo, ya que empezaron a preguntar sobre la parte de la música, y pues muchas personas recomendaron a mi abuelo para ser un exponente mostrando el tema de la música. Entonces acá hay un breve
video como para que lo vean de cómo es mi abuelo y cómo interpreta parte del violín. Orgulloso. Orgulloso de serlo, sí. Sí. Muchas familias todavía con apellidos chichas, ¿no? Muchas, claro, muchísimas, todas las que usted citó y tal vez quedan más por nombrar. Y que conservan todavía, podría decirse, la nobleza y el espíritu trabajador de los chichas. De los chichas, sí. Este pueblo ha tenido muy buenos trabajadores y muy honestos, todo el mundo es muy honesto. Son una característica especial de este pueblo. Y compositores. Bueno, compositores tal vez no ha habido aquí muchos, Pero usted es uno de ellos. yo me cuento que entre uno de los compositores y recuerdo pues que hice mucha música en mi época, sino que no fue toda grabada, sino solamente recuerdo que se grabó Pedacito de Cielo y otras pocas. Es compositor de Pedacito de Cielo, como él mismo lo dice, el señor Churuhuaco, de Funsana, homenaje a la mujer de Funza, y de Andariega. Y él también tiene su grupo musical, el grupo Churuhuaco, con sus hijos. Entonces, ya hablando un poco con respecto a la música de mi abuelo, Y aquí tenemos él inició la parte ya musical con un grupo, que lo tenemos acá, ¿sí? También fueron muy conocidos en nivel de Funza. De hecho, ellos eran como, digámoslo, en la parte comercial, eran como los más contratados en temas de serenatas, en temas de eventos. Entonces, hay algo particular en ellos que me parece muy bonito, que digámoslo que hay un tema como para debatir entre músicos, y es como el tema de lo técnico, que es estudiar en una universidad, y el tema empírico, que es cuando uno ya aprende como, digámoslo así, por sus cuentas, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? La mayoría de ellos fueron empíricos, pero ¿qué ganaban con ellos? Tener un virtuosismo al momento de poder cambiarse en los instrumentos y poder cada uno ejecutar algo. Entonces, digamos, ya en alguna obra mi abuelo tocaba el violín, luego en otra obra pasaba y tocaba guitarra, o en otra obra pasaba a tocar tiple, ¿sí? Entonces, eso era muy bonito, eso era muy dinámico, que pues hoy en día hay algunos músicos que lo hacen, ¿sí? Digamos que tocan violín, pero a la vez pueden tocar algo de guitarra o algo de piano, ¿sí? Pero es más por el tema universitario, el más académico, ¿sí? Entonces, el ver esto, pues a mí en lo personal me parece muy, muy bonito, porque le da esa sensación de no solo escuchar, sino también ver la agrupación. Entonces, acá les tengo dos nombres. Vamos a comenzar con don Ezequiel Martínez, que es la persona que es el más alto. Es el más alto. Él también era violinista, entonces a veces se compartían las obras con mi abuelo. Tenemos a don Luis Cajamarca, que es el que tiene acá el saxofón. Tenemos a don Guillermo González. No está acá. Tenemos Milciades Taque el Gordillo, está acá en el tiple. Y tenemos acá pues a mi abuelo. Más adelante, ya por temas ya de que cada uno se separó, digámoslo así, pues ya mi abuelo empezó a estar con músicos que ya eran dentro de mi familia. Entonces se armó lo que se conoce como el trío Churuhuaco. El trío Churuhuaco está compuesto por mi abuelo, por mi papá Raúl Antonio Churuhuaco y por mi tío Luis Fermín Churuhuaco. Ellos se sentaban, digamos que es como lo clásico que eran antiguamente en las familias, que era en cualquier evento, pues sacar los instrumentos, tocar, interpretar, ¿sí? Uno que otro trago, cosas así, ¿no? Lo antiguo. Entonces, de ahí empezaron como a armar un trío que ya también fue muy conocido en los años 80, que fue este trío, y que ellos también interpretaron en Colombia su folclore, que son los que están en la parte de arriba.
¿Listo? Todo esto se hizo, pues primero con la idea de poder hacerle un pequeño homenaje a mi abuelo, que es lo importante para mí, poder mostrar un poco sobre quién es mi abuelo, qué hizo y sobre la importancia que él puso sobre la obra Pedacito de Cielo. Entonces, idea que yo se la mostré al maestro Jorge y que pues él afortunadamente me apoyó y empezamos. Todo comenzó por esto, este cassette, un cassette de mi tío que tenía guardado. Afortunadamente los cassettes aguantan un poco más, entonces no se perdió esa información, y es parte de una serenata que hizo mi abuelo, una de las tantas que hizo. Entonces pues en ese momento lo grabaron y de ahí comenzamos con todo el tema de la investigación. Entonces de ahí se pudieron recuperar algunas obras por ejemplo como Andariega, que no es conocida como Pedacito de Cielo, digamos lo que es inédita, pero pues pudimos recuperarla y hoy en día pues la podemos tocar, ya que pues el regalo que nos hicimos con el maestro Jorge fue poder guardar y proteger las obras de mi abuelo, que están guardadas, ahorita les muestro más adelantico, que está en la Dirección Nacional de Derecho. Entonces pues mi propósito de todo esto de conferencias, de poder mostrar un poco de mi abuelo, es también poder dejar las obras de mi abuelo y que en algún momento si alguien desea interpretarlas, pues con todo el cariño, obviamente voy a estar muy feliz y que puedan escucharlas nuevamente. Y pues acá tenemos la famosa obra Pedacito de Cielo, que bueno, comienza más o menos sobre el 48, comienza Pedacito de Cielo, que es, ahí hay una confusión porque algunos decían que era para mi abuelita y no era para mi abuela. Pedacito de Cielo se origina con un regalo que le da mi abuelo a su primera hija, que se llama Amelsa Churuguaco. Entonces ese es Pedacito de Cielo, es en honor a mi tía Amelsa. Entonces esa obra pues se empezó a nivel municipal, como les decía, en varias serenatas, en varias cositas, y en una de esas presentaciones ya en Bogotá, pues muchas personas se acercan para poder empezar a abrir un poco más el tema de la canción de mi abuelo. Aquí está al revés. Este es el registro de la Dirección Nacional de Derecho, en donde está ya registrada esta y otras obras que ya ahorita les cuento más adelante. Se hace popular ya después, en el 84, toman la canción de mi abuelo y la vuelven la banda sonora de una película muy conocida colombiana que se llama Cóndores no entierran todos los días. Es protagonizada por un actor muy conocido acá en Colombia que se llama Frank Ramírez, y es el contexto de la película, como muchas películas en ese entonces, sobre los dos partidos más importantes en ese entonces de Colombia, que es el Partido Liberal y el Partido Conservador. Entonces es esa guerra que muestran ahí y toman como banda sonora. ¿Con cuál vamos a empezar, Poncho? Con Pedacito de Cielo. Pedacito de cielo, amorcito lindo de mi corazón, yo anhelo tenerte siempre en mi brazo, mi bella ilusión. Pedacito de cielo, amorcito lindo de mi corazón, no me dejes solito llorando la pena de mi gran amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres en... ¿Para qué reír, para qué gozar si todo es dolor? ¿Para qué reír, para qué gozar si me faltas tú? Dios te
Salve María de Ave María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Qué es esa música? Usted quédese quieta. ¡Fuera! Creo que en eso lo de la película pasó muchas cosas en las serenatas, entonces es un breve ejemplo de lo que sucedía antes con las serenatas y que era una forma también como de expresar amor, de expresar algún tipo de cariño, pero pues sabemos que antes eran muy conservadores las familias y pues no era como tan libre como es hoy en día, digamos, hacer una presentación o hacer, digamos, una especie de serenata. En ese entonces sí ya era un poquito más conservador la situación. Entonces, gracias a esta película, pues la magnitud fue grandísima porque impacta la canción y obviamente las personas quieren ya empezar a hacer como su interpretación. Entonces ya a nivel nacional pasó por muchas ciudades, como en Boyacá, como en Medellín, sacaron sus versiones, ¿sí? Entonces, digámoslo que fue un impacto, pero pues no fue tan bueno porque digamos que hoy en día nosotros tenemos la facilidad de decir, tengo una obra, voy y la registro y ya nadie la puede tocar, ¿sí? O si la va a tocar, pues obviamente hay que pagar un cierto porcentaje para poder interpretarla, ¿sí? Antes no existía eso. De hecho, la dirección, estamos hablando más o menos en el 90, y esta canción ya empezó desde el 52, desde los 60, pues obviamente no había como que protegiera eso, ¿sí? Entonces, pues mi abuelo, dentro de su inocencia, porque no sabe, pues él da su obra y a él le ofrecen algunas cositas, como unos discos, algo de dinero, pero pues no se imaginó la magnitud que iba a tener esa obra. Entonces pues cada uno se fue abriendo, se fue haciendo como unas ramas y empezaron cada uno a hacer como su interpretación, ¿sí? Entonces digamos que hay una parte que fue por unas letras, digamos que hasta el momento solo conocemos 2 letras que sacaron de esa canción, pero en realidad la canción original no tiene letra, es de violín, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces pesaba más la letra sobre la música. Entonces, cuando fuimos a investigar y fuimos a averiguar, salía Pedacito de Cielo y salía el autor como letra primero, que era Marco A. Fonseca, y luego en música aparecía mi abuelo Víctor Julio. En otras áreas del país solo salía como anónimo, o sea, no aparecía quién era el intérprete. Y así sucesivamente se fue como abriendo esa rama hasta el punto en donde ya son demasiadas interpretaciones. Incluso alcanzó a estar, hay un disco que fue tocada en versión mariachi, o sea, en la parte de México. Entonces, esa magnitud nadie la esperaba y pues obviamente fue ya, después de que pasó mucho tiempo, pues ya los créditos ya no aparecían mi abuelo, entonces era como nuestro deber poder mostrar un poco de quién era, quién fue el autor y cómo fue que la logró, ¿sí? De dónde salió esa obra. ¿Listo? ¿Listo? Pedacito de cielo, eres morenita de dulce mirar, y cuando yo no te veo pensando en tus ojos me pongo a llorar. Dices un día me dejarás, por siempre mi vida te habría de pensar. Pedacito de cielo, no seas tan ingrata y déjate amar. Bello es amar, rico es besar, y esto jamás de pensar, porque al baile es de cantar. Los dos dichosos diablitos del cielo vamos a bailar. Esta de acá, la letra dice así: pedacito de cielo, eres morenita de dulce mirar,
y cuando yo no te veo, pensando en tus ojos, me pongo a llorar. Esa es una de las letras que apareció. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la siguiente. Pedacito de cielo, amorcito lindo de mi corazón, yo anhelo tenerte siempre en mis brazos, mi bella ilusión. Pedacito de cielo, amorcito lindo de mi corazón, no me dejes solito llorando la pena de mi gran amor. ¿Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú? ¿Para qué cantar, para qué reír si todo es dolor? ¿Para qué vivir, para qué soñar si me faltas tú? No me dejes solito llorando la pena de mi gran amor. Esta dice: pedacito de cielo, amorcito lindo de mi corazón, yo anhelo tenerte siempre en mis brazos, mi bella ilusión. Pedacito de cielo, amorcito lindo de mi corazón, no me dejes solito llorando la pena de mi gran amor. Otra letra. Y como les digo, que pesaba más, era la letra sobre la canción. Entonces ahí ya se abrió bastante. ¿Listo? Entonces, pues ya con eso, pues obviamente se abrió todo este tema y pues ya esto no sabía uno por dónde coger. Pero pues empezamos a coger un hilo para empezar a darle un poco de organización a la obra y mostrar cómo era la obra originalmente. Otras versiones, aquí está de México para Colombia, el CD que les contaba, que fue un CD que se hizo con mariachis, y dentro de esa obra está Pedacito de cielo. Ahí está, mi abuela interpretando precisamente la misma obra que nosotros interpretamos. Y pues es muy distinto el tema ya de lo empírico, como él ya manejaba el violín, a algo ya como yo lo manejo, que tuve unos estudios, pero obviamente la esencia y todo está ahí, como lo representa mi abuelo. Ya con eso, nuestras últimas cositas que hicimos con el maestro Jorge fue lograr hacer una cartilla para el tema de un estímulo que también hicimos en el Centro Cultural Bacatá en Funza, que fue hablar precisamente sobre la rumba criolla en el siglo XX, y pues hablamos tanto de cómo era Funza en ese entonces, como también parte de mi abuelo. Así que, pues nada, agradecerles un montón por estar acá, por abrirme este espacio para poderles desarrollar. Tengo un PDF de la cartilla, entonces no sé, voy a cuadrar con Tatiana o con alguien para poder dejarla, a ver si la podemos dejar digitalmente, como por si ustedes quieren
ver un poquito más de cómo era Funza en el siglo XX y cómo era la rumba criolla también en Funza, pues lo puedan leer. Obviamente sería grato que nos puedan dar la opinión de cómo les pareció y pues obviamente que conozcan un poco más, señor. Entonces ya para finalizar, vamos a tocar un pasillo, una de las obras también de mi abuelo que logramos recuperar en honor a uno de los integrantes del trío Churuguaco, que es Luis Fermín Churuguaco, que pues lastimosamente este año, en marzo, falleció, pero pues obviamente fue una parte muy importante para nosotros porque nos ayudó mucho con el tema de recrear nuevamente las obras de mi abuelo. Entonces con ustedes Luis Fermín y muchísimas gracias nuevamente.